Sigamos ahora con la segunda parte de la clase de modelos lineales para NLP. Veamos el tema de tener una clasificación binaria, pero log lineal. ¿Ya? Lo que vamos a introducir ahora, de hecho, es un modelo, un clasificador que se usa mucho en Machine Learning, que se llama la regresión logística. La regresión logística es solamente pasarle una función a la salida de nuestros modelos lineales para que tenga una interpretación probabilística. Muy parecida a la interpretación probabilística que nos da Naive Bayes. Si volvemos a la definición anterior, o sea, en donde tenemos una función lineal, por ejemplo, para el problema de la detección de idioma, donde tenemos un input que es x, un vector x, al cual se le hace un producto punto por un vector de parámetros que yo aprendo, más un bias. A eso yo le aplico un signo y puedo predecir si le pertenece a la clase positiva o negativa, asumiendo que el 0 es el punto en donde tengo indecisión, por decirlo así. Eso está bien, pero ¿qué pasa si yo de verdad quisiera tener... Eso está bien en el contexto en que solamente me importa hacer una predicción. O sea, esto es positivo, esto es negativo, esto es inglés, esto es alemán. Pero muchas veces también nos interesa saber la confianza que tengo en la decisión. Porque eso me puede permitir saber, por ejemplo, no es lo mismo decir algo es spam, a decir esto tiene mucha probabilidad de ser spam. Como lo hacíamos con Naive Bayes. Y eso sería la probabilidad de que el clasificador le asigne a una clase. Para eso, podemos, en vez de hacer la función signo que mapea entre menos 1 y más 1, podemos usar una función que mapea el output entre 0 y 1. Y la interpretación que le vamos a dar ahora, el 1 es la probabilidad de que el documento, el input, pertenezca a la clase positiva. En este caso que sea, por ejemplo, inglés. Para eso necesitamos una función que haga un squashing, que me mueva un input desde menos infinito a más infinito a un output entre 0 y 1. Y la función que hace eso es la sigmoide, que tiene esta forma, 1 partido en 1 más e a la menos x. Y la sigmoide, si la aplicase yo al modelo lineal, me da la forma de una regresión logística. O sea, esta forma, 1 partido en 1 más e a la menos el producto punto de x por b más b. Acá el menos opera a todo esto, a todo el input que está aquí. Y eso sería la sigmoide de el f, la función que yo estoy aprendiendo a mi x, que la función depende de estos parámetros w y b, y le aplico un sigmoide y me da un estimador probabilístico. La función sigmoide tiene esta forma. Entonces en el 0, que antes era cuando indefinía el signo, acá me da un 0,5. O sea, me dice que cuando el input es 0, estoy en la mitad de la clase positiva a la clase negativa. Entonces pertenezco a la probabilidad positiva con probabilidad 1 medio. Llevo una función que rápidamente a los valores extremos los pasa o al 0 o al 1, ¿ya? O a valores casi a 1 o casi 0. Y a partir ya del 4 ya estamos muy cerca del 1. Y a partir del menos 4 estamos muy cerca del 0. Entonces aquí en el ejemplo que vimos anteriormente de la clasificación binaria, ¿se acuerdan que teníamos el problema que mi input era perro, gato, cebolla, persona, no sé, estos documentos en Back of Words, y mis inputs eran mascota o no mascota? Mi salida gold en un modelo no probabilístico sería 1 menos 1. Acá en salida probabilística mi salida deseada sería 1 y 0. O sea, aquí está esto en verdad lo represento como la probabilidad de que el documento sea de la clase mascota. Entonces, este documento que es sobre mascota tiene probabilidad 1 y este documento que no es sobre mascota tiene probabilidad 0. Entonces yo tengo este modelo lineal que vimos antes con mi bias y yo lo aplicaba al documento 1 y al documento 2. Si le aplicaba signo antiguamente me queda 1 menos 1 y tenía límite y decidía en base a esto. Pero si yo le aplico un sigmoide a esto, ahora tengo una interpretación probabilística. Sé ahora que el documento 1 tiene un 83% de probabilidad de pertenecer a la clase mascota, mientras que el documento 2 tiene una probabilidad de 0.25. Y eso es muy interesante porque ahora sé cuánta confianza tengo en mi predicción. Acá también tengo un ejemplo en que aplico la función sigmoide, 1 más e a lo que está arriba, y ahí puedo ver un poco ya que el menos 5 es un valor casi cercano a 0, y con el menos 2 tengo 0.1 algo, con el 0 tengo 0,5, con el 2 0.8 y así.
Entonces es muy útil la función sigmoide para poder que mi modelo lineal tenga una interpretación probabilística en un contexto de clasificación binaria. De hecho, cuando hacemos eso se llama la regresión logística, estadística. Entonces, algunas propiedades de la función sigmoide, que es monotónicamente creciente, mapea los valores a la salida del rango 0,1, donde el 0, que es el punto al medio, se mapea al 1 medio y se interpreta como la probabilidad de que el documento o el input pertenezca a la clase positiva. Cuando se usa con una loss function adecuada, vamos a hablar más adelante que una loss function, pero es básicamente cómo yo optimizo esto para encontrar los parámetros a partir de mis datos. Las predicciones binarias que pasan a través de este modelo log lineal se pueden interpretar como una membership con una probabilidad de membresía o pertenencia a una clase. O sea, sigma de f de x es la probabilidad de que y sea igual 1 dado x. ¿Ya? O sea, la probabilidad de que x pertenezca a la clase positiva. Entonces, de cierta manera, lo que estamos haciendo nosotros es tener un modelo de Machine Learning discriminativo. ¿Ya? En Naive Bayes, nosotros modelamos esto con Naive Bayes y tratamos de modelar la probabilidad generativa cuando invertíamos esto con Bayes, mientras que en la regresión logística es un modelo discriminativo porque yo estoy directamente a partir de encontrando las features, que son estos ponderadores que yo le hago a mi input, que me permiten discriminar entre una clase y otra. Por eso se llama un modelo discriminativo. ¿Ya? En un modelo sigmoidal como este, podemos modelar entonces como el sigma de la función, como la probabilidad de que la salida sea 1 dado la entrada. Y fácilmente también podemos modelar la probabilidad de que la salida, de que la clase sea, la probabilidad de que la clase sea la clase negativa dado el input, como 1 menos esto. O sea, 1 menos la sigmoide. Entonces, entre más cerca la salida esté al valor 0 o al valor 1, más certeza tenemos sobre la predicción correcta. O sea, cuando estamos abajo 0,5, predecimos que la clase es negativa, y entre más cercano al 0, más confianza tenemos que sea la clase negativa. Y entre más cercano, en cambio, al 1, más confianza tenemos que sea la clase positiva. Y cuando tenemos probabilidades muy cercanas a 0,5, el modelo de cierta manera está bastante incierto. ¿Ya? Asigna una probabilidad muy parecida tanto a la clase positiva como a la clase negativa. ¿Qué pasa ahora cuando tengo varias clases? ¿Ya? Cuando mi salida es multiclase. Muchos problemas de clasificación son de multiclase, o sea, de clase multiclass en inglés, donde los ejemplos se asignan a cada clase distintas. Tengo cada posibles etiquetas. Por ejemplo, nos dan un documento y nos piden que lo clasifiquemos si está escrito en alguno de los 6 idiomas posibles. Inglés, francés, alemán, italiano, español u otro. ¿Ya? En otro mezclamos todos los otros posibles idiomas. Una solución posible sería tener un modelo binario por cada categoría. O sea, tomo mi dataset de entrenamiento etiquetado y en una tomo inglés como la clase positiva y todas las demás resto como la clase negativa y tengo un modelo lineal con un peso W y un bias B. Después para francés hago lo mismo, todos los documentos en francés los tomo como positivos y todo el resto como negativo y tengo un modelo con sus pesos W y B para francés y así para cada idioma. Después para hacer la predicción tendría que dar un input nuevo, le aplico todos los modelos con todos los parámetros que aprendí y le asigno la probabilidad al que le asigna mayor probabilidad. Esto se llama el argumento máximo. Entonces, L es el argumento que pertenece a inglés, francés, alemán, italiano, español u otro, y varío esto, ¿no es cierto?, que llamaría a distintos parámetros, que son estos vectores de pesos y estos biases, y el que le asigne mayor valor aquí sería el argmax, sería la clase que yo asigno. Eso básicamente se podría ordenar en una matriz. ¿Ya? Y veríamos, y está el modelo, y llegamos al modelo lineal general, que me acepta outputs de cualquier dimensión. Si juntamos estos 6 conjuntos de parámetros, que son estos vectores W sub L, y estos bias, que son 6 puntos, que podría ser un vector de bias, lo podemos arreglar esto lo podríamos poner en una matriz de 184 por 6 dimensiones, ¿no es cierto? Tiene la dimensión del input en las filas y la dimensión del output en las columnas, y un bias que es del largo del output, ¿ya? Que es un vector ahora.
¿Ya? Siempre cuando yo hable de vectores en este curso, mis vectores, imagínenselo como vectores fila. ¿Ya? Entonces, si tengo un vector transpuesto, se lo imaginan como un vector columna. Muchos libros lo hacen al revés y invierten la notación. ¿Ya? Entonces, la ecuación general del modelo lineal, que es la que vimos al principio, sería así como el vector estimado sería la multiplicación vector por matriz, y esto es matriz de parámetros, más b, ¿no es cierto? Y la predicción sería el argumento máximo del vector de salida. Entonces acá el vector de salida es un vector con el puntaje asignado del modelo de lenguaje a cada uno de los idiomas. Y podemos entonces determinar cuál es el idioma predicho escogiendo el valor de este vector de salida a la columna con el máximo valor. Y eso es el argmax. Eso es exactamente lo que vimos al principio, cuando vimos el modelo general de clasificación multiclase. ¿Se acuerdan? Teníamos dos documentos, ahora perro, gato, cebolla, persona, el documento 1 y el documento 2. Mis salidas eran así, gold eran binarias, cada salida es con un label para cada salida. Acá tengo dos opciones, generalmente está la idea multiclase. En multiclase, cada documento puede pertenecer a una sola categoría. Y hay otra cosa que se llama multiclass, en que yo acepto, perdón, multilabel. Y en multilabel yo aguanto que un documento tenga varias categorías. Aquí vamos a ver el modelo multiclase nomás. O sea que básicamente tengo varias categorías, pero cada input, puede pertenecer a una sola objeto, ejemplo, puede pertenecer a una sola categoría. Pero la idea era que yo generalizo, básicamente el modelo lineal general multiclase, básicamente es tener un modelo lineal por cada clase. Y después, y todo esto lo posiciono en una matriz, lo posiciono correctamente en una matriz. ¿Se dan cuenta? Acá tengo la matriz 4×3, 4 era la dimensión del input y 3 era la dimensión del output. Y entonces para hacer predicciones, yo tengo un bias por cada uno. ¿Ya? Entonces para hacer predicciones yo hago esto por esto más esto y me da cuánto pertenece al documento 1 a la clase 1. Después hago esto por esto más esto y cuánto pertenece al documento 1 a la clase 2. Y esto lo puedo hacer directamente con una multiplicación vector por matriz, ¿se dan cuenta? Este vector por esta matriz hace esto por esto y me da esto. Esto por esto y me da un número, esto por esto y me da un número. Y después a eso le sumo a este vector. ¿No? Y esa es la predicción. Ya, entonces las multiplicaciones matriciales van a ser muy, muy, muy importantes a lo largo del curso porque las redes neuronales que se usan mucho en NLP al final es aplicar estos modelos, aplicar cascadas de estos modelos lineales. Pero esa es la idea de un modelo lineal multiclase. Que tengo entonces una matriz de parámetros en vez de un vector de parámetros. Y en vez de un escalar de bias, tengo un vector de bias. Bias aquí es el sesgo, o sea, el intercepto. Ahora les voy a hablar sobre un concepto muy importante en NLP, que es la idea de representaciones. Como hemos visto hasta ahora, la representación de algo, de un documento, de una palabra, de un texto, siempre es una representación vectorial, ¿cierto? Y la idea de los modelos, que los modelos nos pueden dar nuevas representaciones, y cada representación es como una vista del documento o del ejemplo. Por ejemplo, si tenemos el ejemplo de tener un modelo multiclase que viene de aplicar, ¿no es cierto?, nuestra matriz de parámetros a un documento representado con estos bigramas de letra. Este documento de acá es una nueva representación del documento. Y captura la información que es importante para el problema que nosotros queremos resolver. Que el grado de pertenencia o el puntaje asignado para cada idioma. De hecho, la representación de acá, este vector, tiene más información que la predicción haciendo argmax. Para el ejemplo de juguete que tenemos acá, lo que le estoy diciendo es que si yo quiero predecir solamente a qué clase pertenece, yo hago un argmax, ¿no es cierto? Este pertenecería a la clase mascota, porque el máximo acá es 2.1, que es la clase mascota. Mientras que este de acá, su argmax es 2, entonces este pertenece a comida. Eso me dice la clase, pero este vector me está diciendo que este documento pertenece mucho a mascota
poco a comida y tiene algo de pertenencia a otro. Mientras que el segundo tiene muy poco de mascota, bastante más de comida y también tiene pertenencia a otro. Entonces esta información es más rica, se dan cuenta que solamente la clasificación. Y ahora es una vista, después de, o sea, cuando yo tengo este input y lo paso por estos parámetros aprendidos, tengo una vista nueva en menos dimensiones. Antes el documento lo veía como un documento de 4 dimensiones y ahora lo veo como un documento de 3 dimensiones donde cada columna lo interpreto como una pertenencia a cada clase. En el contexto de idioma sería que acá tendría, ¿no es cierto?, los bigramas de letras y acá tendría grados de pertenencia para inglés, alemán, francés, italiano, etc. Lo interesante es que de esta representación que me da nueva información sobre el documento que antes no tenía. Por ejemplo, yo podría usar este vector aprendido, ¿no es cierto? Y gorro, que uso el gorro porque es un estimador, y flecha porque es un vector, nos permitiría distinguir documentos en donde el idioma está en alemán, pero también tiene muchas palabras en francés, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, claro, podríamos tomar documentos que tienen grado de pertenencia alta en alemán, pero también tienen grado de pertenencia alta en francés. Uno podría encontrar libros que están escritos en Spanglish, por ejemplo, están escritos por comunidad latina en Estados Unidos, que mezclan mucho español con inglés. Muy interesante, por ejemplo, es que si nosotros ahora podríamos hacer clustering sobre los documentos en esta nueva representación, y los clusters nos darían información nueva. Si yo clusterizo documentos en base a esta representación Y gorro flecha, podría encontrar documentos encontrados en regiones dialécticas, por ejemplo. Por ejemplo, podría encontrar que algunos, por ejemplo, tenemos alemán, puede que el alemán tiene muchos dialectos, entonces puede que los documentos escritos en bávaro, que es un dialecto del alemán, se parezcan más entre sí. ¿Ya? O libros multilingüaje. Ya, sé que es muy distinto, entonces se dan cuenta que sería muy distinto hacer clustering sobre X que sobre este Y gorro flecha. Tengo otra vista del documento. O sea, aquí, por ejemplo, si yo hago clustering aquí, probablemente voy a agrupar los documentos por tópico, si clusterizo por X. Pero si en verdad clusterizo por estos Y estimados, estoy clusterizando los documentos por su relación que tienen de los temas que hablan. Puede ser muy distinta la información que me dé. Eso es lo que quiero que vean es que cuando yo aplico estas matrices a esto, estoy viendo representaciones de los documentos. Entonces, cada vez que yo pondero un ponderador por mis objetos, tengo una nueva visión. Retomando el problema de la clasificación de texto por idioma, los vectores X de input que tienen estos bigramas de letras normalizados de conteo, también representan los documentos, claro, son las representaciones de entrada. Y probablemente uno podría argumentar que la información que tienen es similar a la que sale de nuestro vector de salida después de aplicar el modelo lineal. Pero, por ejemplo, el vector de salida es mucho más compacto. Tiene 6 dimensiones en vez de 784. Y es una representación más especializada, esta es la palabra que me importa. Es una representación especializada para el problema de predecir idioma. Entonces, cuando nosotros entrenamos modelos, lo que sale de ahí son nuevas representaciones y esas representaciones son especializadas para la tarea que queremos resolver. Si hiciéramos clustering sobre los vectores de X, nos darían información probablemente sobre similitudes de documentos que no necesariamente están relacionadas al problema particular del idioma, de mezclas de idiomas, pero quizá relacionadas al tópico del documento, al estilo de la escritura. Entonces, si de verdad nosotros queremos hacer clustering por la mezcla de idiomas, es claro que esta representación es mucho mejor que esta. Sigamos hablando sobre representaciones. Uno podría decir que estamos en el mismo problema de siempre del problema de detección de idioma de un documento. Acuérdense que teníamos que los inputs representados por estos caracteres de bigramas de letras, donde teníamos 784, y los outputs son los 6 idiomas, ¿no es cierto? Inglés, francés, alemán, italiano, español u otro. Vimos entonces que el input X es una representación. El Y gorro flecha, que es lo que sale después de aplicar el modelo lineal, también puede verse como una representación.
Y lo interesante de los modelos lineales es que incluso uno podría decir que la matriz de parámetros también es una representación. No representando los documentos, sino representando las clases y representando los atributos. O sea, nosotros podríamos ver que W, donde tiene pesos, y cada peso básicamente es cuánto me importa un atributo para una clase. Entonces, uno podría ver, si vemos, por ejemplo, las columnas, podríamos ver que cada columna representa un idioma y que cada fila representa una letra, un bigrama. Y lo que tenemos acá es como la distribución de importancia que tienen para distintos idiomas. Si hiciéramos clúster entonces de estas columnas, podríamos agrupar idiomas que son parecidos entre sí. Uno esperaría, por ejemplo, que el italiano y el español estén más cerca entre sí, porque son idiomas latinos, que el francés y que el inglés con el alemán, que son lenguas germánicas. Y si hiciéramos clustering sobre estas filas, que es un poco raro, pero podríamos ver, si fueran palabras sería más interesante, no podría haber clustering de palabras. O sea, palabras que ocurren en tipos de documentos parecidos son palabras parecidas. Acá serían bigramas de letras que ocurren en idiomas parecidos. Ya, en nuestro ejemplo de juguete, lo que le estoy diciendo que aquí uno podría decir que cada columna de acá representa cada clase. O sea, esto representa perro, esto representa gato y esto cebolla. Entonces uno podría ver, perdón, esto representa mascota, comida u otro. Y uno podría ver entonces comparar las clases, ver cuánto se parece mascota con otro, comida con otro. Y acá tengo cada atributo, ¿no es cierto? Perro, gato, cebolla, persona. Entonces, si yo hiciera clustering de estas columnas de acá, podría encontrar palabras parecidas. Dos palabras que son parecidas deberían tener un grado de importancia similar en idiomas en tópicos distintos. Súper interesante los modelos lineales, la interpretación que nos dan. O sea, uno puede entender qué significa cada cosa. O sea, acá yo sé que esto significa cuánta importancia tiene la palabra perro, que sería esta fila de acá, para la clase mascota. Súper interesante eso. Ya, entonces acá en el ejemplo del idioma, entonces cada columna W se puede ver como un vector que representa un idioma en respecto a las características en sus bigramas de letras. Y podríamos entonces hacer clustering de los idiomas en base a su similitud. Y cada fila de 784 provee una representación de cada letra en base a los idiomas que tiene. Esto es una representación de una letra que tiene 6 columnas, o sea, un bigrama, perdón, 6 columnas, y esta es una representación de un idioma que tiene 784 dimensiones. Ya, aún no hemos entrado en Deep Learning, pero Deep Learning se basa mucho en estos modelos lineales que estamos viendo parametrizados. No son modelos probabilísticos en base a conteo como Naive Bayes, sino que es en base a parámetros. De hecho, son básicamente cascadas de modelos lineales. Esas son las redes neuronales. Lo vamos a ver con mucho más detalle en la clase siguiente. Pero lo importante, la idea de aprender representaciones es central para Deep Learning. De hecho, mucha gente a Deep Learning le llama Representation Learning. Esta idea que yo aprendo representaciones en vez de diseñarlas a mano. Uno podría argumentar que el gran poder de Deep Learning es su capacidad de aprender buenas representaciones. En el caso lineal, estas representaciones, que son las salidas, estos Y flecha, o los pesos W, son representaciones que son interpretables. Le podemos asignar una interpretación significativa a cada dimensión en los vectores que representamos. Por ejemplo, que cada dimensión corresponde a un lenguaje, a un idioma particular, a un bigrama de letra. Acá entendemos lo que significa cada cosa. Mientras que en los modelos de Deep Learning, que vamos a ver más adelante, pero lo estoy introduciendo de a poco, uno aprende cascadas de representaciones del input, una en base de la otra. O sea, básicamente lo que uno hace es como que haga la salida del modelo lineal, que sería, por ejemplo, el y flecha,
Y flecha le aplicara otro modelo lineal, y ese otro modelo lineal, y ese otro modelo lineal. Y el último que me sale es una buena representación para el problema que yo quiero resolver. Entonces ya cuando uno tiene una cascada de modelos, las representaciones ya no son interpretables. Ya no sabemos con claridad qué propiedades del input están capturando. Pero son mucho más útiles para hacer predicción. Entonces la idea de Deep Learning es que uno tiene representaciones que son más poderosas para el problema que quiere resolver, al costo de que sean menos interpretables. Ahora quiero hablarles un poco sobre los vectores one-hot, que es otra forma de ver estos vectores back of words que hacemos, cómo se componen. Y los vectores one-hot van a ser muy importantes a lo largo del curso para que entiendan, por ejemplo, lo que son los word embeddings. Y sobre todo los word embeddings, sí. Acuérdense que en el modelo de representación del lenguaje estamos representando el vector de entrada como donde cada columna representa un bigrama de letras y la forma que estamos contando es normalizando los conteos del documento. Si quisiera otra forma de verlo, podríamos ver que ese vector se puede descomponer promediando de vectores que dé largo el documento. Cada uno correspondiente a una posición particular del documento. O sea, podría recorrer el perro. ¿Se acuerdan que yo tenía los bigramas del perro ladra? Yo podría, y nos imaginamos entonces que cada bigrama de letra tiene una columna específica, ¿no es cierto? Está la columna L, está la columna L, y así. Uno podría decir que el vector que nosotros construimos se basa en recorrer estos bigramas, ir a su índice correspondiente de acá y sumar algún vector. ¿Ya? Donde T sub i, entonces de acá, este D mayúscula sub i es el bigrama que correspondiente a la posición i. ¿Ya? O sea, aquí me está diciendo como ya, acá veo el EL de él y ese corresponde al bigrama a la columna 6. Después tengo PE de perro y eso equivale a la columna 5. Eso funcionaría si asumimos que cada vector de acá es un vector one-hot. ¿Qué es un vector one-hot? Es un vector que tiene un 1 para la columna que le corresponde y 0 para todo el resto de las columnas. Creo que aún debe estar medio complejo de entender esto. Creo que se entiende mucho mejor con un vector back of words. Back of words, un vector bolsa de palabras, con unigramas, con palabras, no con caracteres de letra, se podría ver también como la suma de vectores one hot. Ya, mira, acá está el ejemplo del perro ladra. Tengo la oración el perro ladra y mi vocabulario completo, supongamos que tengo el perro ladra, corre, caza. Entonces el documento el perro ladra tiene estas tres cosas prendidas y estas dos las tiene apagadas, ¿no es cierto? Uno podría decir que los vectores one hot son vectores en que tienen la dimensionalidad del vocabulario, o sea, de mi espacio de atributos, por decir, discretos. Y el vector asociado a cada palabra es un vector que tiene un 1 para su columna que lo representa y un 0 para todo el resto. Entonces este es el vector one hot para la palabra el, este es el vector one hot para la palabra perro, este es el vector one hot para la palabra ladra, este es el vector one hot para la palabra corre y este es el vector para la palabra casa. Entonces yo tengo la oración el perro ladra. Una opción es directamente representar el vector back of words así, ver las palabras que tiene, ver cuáles están en el vocabulario y ponerle su peso. Acá estamos asumiendo que es binario o TF, porque ya aparece una sola vez. Otra opción es que yo recorra esto, que tenga todos mis vectores one hots guardados y voy a él, ya, ¿cuál es el vector one hot de él? Es este. Y tengo este vector de acá. Después, ¿cuál es la palabra que viene? Perro. ¿Cuál es el vector one hot de perro? Perro. Es este. Y puedo sumar estos dos vectores. Y después voy a ladra y tengo este. Y si yo sumo este vector con este vector con este vector, como me queda este vector de acá.
Entonces ustedes pueden ver que estos vectores back of words uno los puede interpretar como la suma de vectores one hot. Y el concepto one hot va a ser muy importante para entender word embeddings y muchas cosas de cómo representamos lenguaje natural usando redes neuronales. Entonces, formalmente es un vector one hot, es un vector donde todas las entradas son 0, excepto la entrada correspondiente al bigrama que me importa a mí. Aquí, acuérdense, estamos en el ejemplo de clasificación de documentos por idioma, y mis columnas no son palabras, sino son estos bigramas de letra. Entonces, si yo promediase esto, acá estoy promediando, ¿por qué? Porque estoy normalizando por el largo, acuérdense. Entonces, si el vector resultante así sería un promedio de estos bigramas, o un promedio de back of words, o simplemente una bolsa de palabras. Entonces, las representaciones back of words tienen información sobre las identidades de todas las palabras, o aquí bigramas en este caso del documento, sin importarnos del orden. Entonces, una representación one hot uno se la podría imaginar como una back of a single word. O sea, una representación one hot es una bolsa de una sola palabra. Y agregando esto, ejemplo, sumando, promediando, puedo crear representaciones back of words. Es importante que puedan entender, que entiendan que es un vector one hot y cómo es trivial a partir de los vectores one hot construir vectores back of words. O back of futures, ¿saben? Piensen que las palabras aquí son palabras, pero podrían ser bigramas de letras o bigramas de palabras, o palabras aplicándole stemming o lo que uno haga, lo que uno quiera. Entonces acá hay un ejemplo que ya vimos, esto sería el vector one hot de Roma, de París, de Italia, de Francia. O sea, básicamente tengo una columna que me define cada palabra y el vector asociado tiene un 1 en la columna que me importa y 0 para todo el resto. Lo último que quería ver en esta segunda parte de la clase de modelos lineales es tener modelos multiclase log-lineales. Acuérdense que en el caso binario, si yo quería tener una interpretación probabilística del resultado, o sea, un grado de pertenencia a la clase positiva, tenía que pasar la función, el output a través de la función sigmoide. Y eso me da un modelo log-lineal. Cuando tengo varias clases, como cuando tengo varias clases, ahí yo creo una interpretación probabilística. La extensión a la sigmoide, pero multiclase, se llama la función softmax. La función softmax lo que hace es que eleva el exponente cada salida y eso lo normaliza por la suma de esto. Y ahora, entonces, todas las salidas que tengo, por ejemplo, el score que yo le asigno a inglés, a español, a alemán, va a ser una distribución de probabilidad, en que la suma de cada probabilidad va a sumar 1. O sea, acá, por ejemplo, imaginémonos que yo tengo un modelo lineal multiclase, o sea que multipliqué el input por una matriz W más B y me salieron estos outputs acá, 9, 4, 10. Hasta ahora lo que yo hacía para clasificar era quedarme con el argmax, no sé, el argumento máximo. O sea, esto pertenece a la clase 3. Si yo quisiera tener una distribución de probabilidad, o sea, cuál es la probabilidad de la clase 1, de la clase 2 y de la clase 3, yo lo que tengo que hacer es aplicarle exponente a cada uno de estos, calcular la suma del exponente de todos mis elementos, y el softmax de cada uno vendría entonces de el exponente de esto partido en la suma de todos los exponentes. Y eso me da una distribución de probabilidad en que estas tres cosas suman 1. Lo podemos ver acá. ¿Ya? Entonces ahora podría ver que podría jugar con cosas acá, que por ejemplo este me da menos 10, y esto me queda con 0, y esto me queda con 0,2 y esto con 0,7. Si este fuera 100, el valor más alto, este me da con probabilidad 1 y esto me da con probabilidad muy baja. ¿Se dan cuenta? Si esto fuera 990, acá se indefine. Ya, no le gustaron estos números tan altos.
Pero voy a 20, 18, 15. Ahí sí le gustó. Ya. Hay un problema con el, con el rounding del Excel. Pero esto es muy interesante. O sea, la softmax es una función que nos puede... que el vector de salida, este Y gorro que sale, le aplicamos la softmax y ahora tengo una distribución de probabilidad. Y eso yo lo puedo interpretar como un grado de pertenencia a cada una de las clases. La vamos a usar un montón también durante el curso, así que es importante que la entiendan. Softmax generaliza la sigmoide aplicándole básicamente el exponente, o sea, recibe un vector como input y me sale un vector de outputs en donde le aplico el exponente a cada uno y la suma de todos los otros exponentes. ¿Ya? Y entonces yo a mi salida, si tengo un modelo lineal, le aplico softmax y este sería el valor, el vector que me sale, ¿ya? De cada componente. Entonces, la transformación softmax me fuerza que las salidas de mi vector sean positivas y sumen 1. Y así tiene una interpretación probabilística donde cada valor de este vector se puede interpretar como la probabilidad de observar cada clase dado el documento o el input que estoy viendo. Y con eso terminamos la segunda parte de la clase de modelos lineales.